¿Te has preguntado por qué siempre hay un país señalado como el malo del mundo? Un mes es Rusia, otro Irán, luego Venezuela, Corea del Norte. A veces cambia el nombre, pero el guión es el mismo. De repente, aparecen todos los titulares. Hay discursos encendidos, acusaciones, sanciones, y un día ya es el enemigo oficial. ¿Quién decide eso? ¿Y por qué siempre funciona? Hoy te voy a mostrar cómo se fabrica un enemigo internacional, cuáles son las etapas, quién lo impulsa y sobre todo, quién gana con eso. Porque detrás de cada villano global hay una historia que no te contaron. La creación de un enemigo internacional sigue un guión casi de manual. La fase 1, la demonización. Todo empieza en los medios. Ese país es una amenaza para la democracia, un régimen peligroso. Palabras clave que activan emociones: dictador, tiranía, armas, terrorismo. La fase número 2, los derechos humanos. Se publican reportes, muchas veces ciertos, otras veces selectivos. Se destacan abusos, se ocultan contextos. La fase número 3, sanciones. Se corta el comercio, se congela el dinero, se aíslan, pero el pueblo es el que más sufre. La fase 4, la oposición vuela. Aparece un líder disidente que es recibido en parlamentos y premiado en medios. Siempre él está del lado correcto de la historia. Y la fase 5, la guerra fría o intervención directa, ya sea con tropas, con golpes económicos o con propaganda intensiva. Ha pasado con Irak y Saddam, con Libia y Gaddafi, con Rusia, con Venezuela, con Irán. El país puede cambiar, pero el libreto siempre es el mismo. Entonces, ¿quién decide ese guión? ¿Quién decide que un país pase de ser un actor más a convertirse en el enemigo? En primer lugar, los gobiernos, especialmente potencias con capacidad de influencia global, pero no lo hacen solo. Están los tanques de pensamiento, laboratorios de ideas financiados muchas veces por intereses privados, grandes empresas o fondos militares. Ellos producen análisis, reportes de seguridad, riesgos estratégicos, y esos reportes terminan en manos de políticos y periodistas. Luego vienen los medios de comunicación: CNN, Fox, BBC, El País, DW. Si todos repiten el mismo mensaje, el relato se vuelve oficial. Después llegan las redes sociales, donde miles de cuentas lo amplifican, y hasta el cine ayuda. Si el villano en la película siempre habla ruso, árabe o tiene acento latino, eso no es casualidad. Pero la gran pregunta es, ¿quién gana? Las guerras no se hacen gratis. La industria armamentística factura miles de millones. Cada conflicto justifica más presupuestos militares, más armas, más contratos. También están los intereses económicos: petróleo, litio, gas, rutas estratégicas. En muchos casos, liberar un país significa abrirlo al mercado. Y en el fondo, todo eso es geopolítica: controlar regiones, desestabilizar rivales, proteger aliados. Todo eso necesita una historia y un villano creíble. Pero inventar un enemigo no es gratis. Siempre hay alguien más que paga el precio, y casi nunca es el que lo decide. Lo paga la población del país demonizado, con sanciones que destruyen economías, con escasez de alimentos, medicamentos, tecnología, con bombas, bloqueos y miedo constante. Mira Irak, más de 1 millón de muertos, una guerra que dejó un país dividido y destruido. Afganistán, 20 años de ocupación para terminar con los mismos que estaban al principio. Siria, una guerra interminable, alimentada desde todos los frentes. Lo peor es que cuando el enemigo está claro, los matices desaparecen. Todo se reduce a blanco o negro, buenos o malos. Si cuestionas la narrativa, te acusan de defender dictaduras. Y mientras tanto, en casa, el enemigo externo se vuelve una herramienta de control interno. No critiques al gobierno, hay amenazas más importantes. Recorta libertades, pero es por seguridad. Hay que unirnos contra ellos. El miedo cohesiona. El enemigo externo sirve para que no mires adentro. Y mientras tanto, la maquinaria sigue girando. Discursos, armas, titulares, hasta que un nuevo país ocupe el puesto del villano anterior.
porque en este juego el enemigo siempre es reemplazable. El enemigo puede cambiar de nombre, de idioma o de bandera, pero la estructura es la misma. Un relato construido, un país aislado, una justificación repetida y una maquinaria que nunca se detiene. Por eso, la próxima vez que escuches que tal país es una amenaza, hazte esta pregunta: ¿quién se beneficia con esa historia? Porque cuestionar no es defender a nadie, es entender que las narrativas también se fabrican, como se fabrican armas, conflictos y enemigos. Si este tipo de contenido te hace pensar diferente, suscríbete y activa la campanita. Acá no repetimos titulares, los desarmamos. Si quieres ver quién será el próximo enemigo, échale un ojo a los patrones. La historia ya está escrita, solo cambia el nombre del villano. Hasta la próxima.